Buenas noches. Vamos a comenzar un webinar del capítulo de cirugía artroscópica. Esta vez tenemos como temas el manejo de los desgarros del ligamento cruzado posterior. Vamos a contar con el doctor José Luis Guzmán, vamos a contar con el doctor Jaime Mariño y con el doctor Horacio Rivarola. Por favor, para que puedan hacer sus consultas, hay un tópico abajo que dice preguntas y respuestas. Entonces solicitaríamos que escriban ahí todas sus preguntas para poder contestárselas y poder satisfacer su necesidad de conocimientos. Vamos a comenzar en este momento con un video de un auspiciador. Miriam, por favor. The posterior cruciate ligament is the main posterior stabilizer of the knee. It is composed of two bundles, the larger anterolateral bundle and the smaller posterior medial bundle, which can be surrounded by the anterior and posterior meniscofemoral ligaments. Anatomic single bundle PCL reconstruction, focusing on the reconstruction of the larger anterolateral bundle, is the most commonly performed procedure, as this bundle constitutes the main restraint for posterior tibial translation. Identifying anatomic landmarks is key for the success of the procedure. The more anterior aspect of the ALB, femoral attachment, is noted by the trochlear point, while its more posterior inferior aspect is delineated by the medial arch point. The posterior medial bundle is 5 mm away from the cartilage and distal to the medial arch point. First, arthroscopy is performed through standard anterolateral and anteromedial portals. Arthroscopic landmarks within the intercondylar notch are key to help identify the anatomic attachment sites for the PCL bundles. An 11 mm constant diameter reamer placed through the anterolateral arthroscopic portal is used as a template to understand where the final tunnel is going to be. A bith pin is drilled through the center of the reamer, and then the femoral tunnel is reamed to a depth of 25 mm. A passing suture is placed to facilitate graft passage later on in the procedure. The PCL tibial attachment site is identified distally along the PCL facet. The three most important tibial landmarks are the shiny white fibers, which are 7 mm anterior to the PCL insertion, the lateral cartilage of the tibia, and also the bundle ridge, which separates both bundles from the PCL. In this anatomic dissection, you can see the proximity of the shiny white fibers to the PCL attachment. The Infinity guide body has a 2.4 mm guide sleeve that allows one surgeon to manipulate the guide without the need of assistance. A guide pin is drilled entering the anteromedial aspect of the tibia. The guide pin should be placed 7 mm anterior to the posterior tibial cortex and should exit the PCL bundle ridge, which is located between the ALB and the PMB on the tibia, lateral and distal to the shiny white fibers. A constant diameter reamer over-reams the tibial guide pin under direct posterior arthroscopic visualization. A 19-0 wire is passed through the tibial tunnel to aid in later graft passage. The graft is passed into its femoral tunnel through the anterolateral portal and fixed with Infinity femoral adjustable loop button. To advance the button, use the white-blue striped suture to pull the button. To advance the graft, one must apply firm distal pressure on the graft limbs and pull only the white tensioning suture strands with the blue tag end. This fixation includes a reversible bottom tab for graft repositioning in case tensioning is not accurate or optimal. Markings in the graft ensure that the graft is seated in the socket. Once fixed into the femoral tunnel, the tibial passage is performed. During tibial graft fixation, an anterior reduction force is applied to the tibia and distal traction is applied to the graft. Verification of posterior stability is confirmed with elimination of the posterior drawer test at 90 degrees of knee flexion. Tibial fixation is performed using the Genesis Matrix biocomposite screw. Comenzaremos la conferencia con el doctor José Luis Guzmán, poniendo el estado del arte en el ligamento cruzado posterior. Luchín. Bueno, buenas noches con todos. Primero agradecer al capítulo por la invitación y la oportunidad de compartir con el doctor Suárez, con el doctor Mariño y con el doctor Rivarola esta charla sobre la ruptura del ligamento cruzado posterior. Yo voy a hablar sobre el estado del arte de la ruptura. Bueno, en primer lugar es una lesión poco frecuente. De todas las lesiones de rodilla, solo es el 3% de las lesiones. Esta lesión casi nunca se da aislada. El 95% de lesiones
está asociada a otras lesiones como las lesiones ligamentarias y meniscales. Fanelli en un trabajo encontró que el 46% se asocia a la ruptura del LCA, el 31% a ruptura del ligamento medial y el 62% a las estructuras laterales de la rodilla. Es una lesión que cada vez es más frecuente por el parque automotor acá en nuestro medio, por el tema de las motos. Y en el momento hay pocos estudios de alta calidad y de seguimiento a largo plazo, ¿no? Y lo cual hace un poco difícil elegir el tratamiento más adecuado. Bueno, como todos sabemos, el LSP tiene dos haces, el anterolateral, que es el más grande, el posteromedial, que es más pequeño. Es mucho más grueso que el LSA. El ligamento va de la cara anterolateral del cóndilo femoral medial hacia la cara posterior de la tibia, más o menos a 1 o 1.5 centímetros de la superficie articular de la tibia. Estos son los haces, aquí está el anterolateral, el posteromedial, esta es la vista posterior, el anterolateral, esta es la parte lateral, está un poquito más superior, y el posteromedial está un poquito más inferior y más medial, ¿no? Acá vemos el ligamento de Reisberg que va del cuerno posterior del menisco hacia la parte posterior de la inserción del ligamento cruzado posterior. Entonces, es un ligamento que va en forma oblicua, que va de atrás hacia adelante. Su longitud más o menos es 38 milímetros y su ancho de la parte media es más o menos 13 milímetros. Pero la particularidad del LSP es que sus inserciones femoral y tibial son bastante anchas y la parte central es estrecha, lo cual ya es un limitante para hacer una reconstrucción adecuada. Lo más importante para nosotros hacer la reparación es conocer los reparos artroscópicos, porque cuando entramos a la rodilla lo que vemos es una rodilla flexa de 90 grados que ya de por sí es difícil de interpretar cuando hacemos la literatura y la revisamos. Entonces, ya eso ha sido bastante estudiado. Hay puntos de reparo que debemos aprender a reconocer, ¿no? Como la tróclea, el punto troclear, el arco, el cartílago, el punto medio del arco. Y en base a estos puntos de reparo, nosotros debemos aprender a reconocer las inserciones de los haces anterolateral y posteromedial. Entonces, esto ya están bien definidos, entonces lo que pasa es que no hay mucha costumbre por la poca frecuencia de ver esta lesión, de tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces esto, como les dije, este es el esquema de lo que les mencioné y ya está definida la ubicación de estos haces en base a estos puntos de reparo. Y incluso están las medidas ya más o menos definidas de dónde ubicarlos y cómo ubicarlos, ¿no? El problema surge cuando, por ejemplo, en nuestro caso, las rodillas son pequeñas y ya estas medidas ya como que no encajan, ¿no? Entonces, eso es un problema en rodillas pequeñas como la de nosotros, por ejemplo. En cuanto a la inserción tibial, bueno, hay que tener presente pues, la ubicación del haz anterolateral y del haz posteromedial. Ya la vista artroscópica debemos aprender a reconocer estas porciones. La caída de la tibia, es la caída de la copa que le llaman, las fibras blancas brillosas que están posteriores al menisco medial, el menisco lateral mismo, la superficie articular del cóndilo lateral, y todo esto nos va a permitir identificar dónde vamos a hacer nuestra colocación de nuestro pin para poder hacer la reparación del ligamento. Esta es la vista artroscópica y acá vemos el borde del cartílago, las fibras blancas, la caída medial, donde se inserta el haz póstero medial. Acá vemos el músculo popliteo.
Lo que es importante en esta parte anatómica es aprender a reconocer también las raíces de los meniscos, porque es fácil llevársela tanto en el momento de la colocación del pin, y cuando uno empieza y está medio inexperto en reconocer esta zona, a veces con la misma pinza puede llevarse estas porciones. Entonces esto hay que tenerlo presente siempre. Bueno, los ligamentos meniscofemorales quizás no le demos la importancia debida, pero cumplen un papel restrictor en la traslación anterior y realmente casi nunca los tomamos en cuenta y no los reparamos, ¿no? Entonces esto tal vez podría ser una de las causas de que cuando uno hace una reparación pueda haber cierto grado de inestabilidad, ¿no? Al igual que el LSA, el LSP tiene terminaciones sensitivas y mecanorreceptores que dan información a todas las estructuras que están alrededor de la rodilla y que para que actúen en forma coordinada cuando nosotros hacemos una reparación, pues esto no lo preservamos. Bueno, ya todos sabemos que el LSP es un restrictor primario de la traslación posterior de la tibia y secundariamente evita el VAR o el valgo, la rotación interna y la rotación externa. Este es un trabajo interesante que hizo Kennedy, en el cual él seccionó el haz anterolateral y vio que había una traslación de 2.6 milímetros, seccionó el haz posteromedial y había 0.9, pero cuando seccionó ambos, la traslación fue mucho mayor. Entonces él llegó a la conclusión que ambos haces trabajan en forma sinergístico-dominante durante todo el rango de movimiento. O sea, los dos tienen la misma importancia en la función del LSP. La estabilidad rotacional empieza a darse cuando la rodilla está, o sea, el LSP empieza a colaborar con esta estabilidad cuando la rodilla se dobla más de 90 grados, ¿no? Es un resistor primario de la rotación interna y un complementario de la rotación externa. Esto es interesante porque cuando se lesiona el LSP, lo que hace la tibia es trasladarse de delante hacia atrás y entonces hace que el punto de contacto que estaba un poquito más posterior al trasladarse hacia atrás, el punto de contacto se traslada hacia adelante, pero sobre todo hacia el lado medial. Y entonces la parte medial sufre y produce daño del cartílago y produce daño del menisco medial sobre todo. Y el otro problema que ocurre es que la tibia al trasladarse posteriormente hace que la patela se comprima contra el cóndilo femoral y produzca una sobrecarga a nivel de la articulación paterofemoral, pudiendo llevar con el tiempo a un desgaste de la misma. Entonces, las consecuencias biomecánicas de la lesión del SP son inestabilidad, la posibilidad de lesión meniscal, que a la larga van a deteriorar la función y que a la larga van a llevar a una degeneración articular. Para el diagnóstico, bueno, tenemos los síntomas, que bueno, en el caso del LSP son un poco más vagos. El tiempo de lesión es importante porque el enfoque es un poco diferente cuando es agudo o crónico. El mecanismo de accidente, cuando hay más energía, hay más posibilidad de que otras estructuras se lesionen. El examen físico es importante, no solo por las pruebas que se hacen para el LSP, sino para las otras estructuras, porque como vimos al comienzo, el 95% está asociado a otras lesiones. Y a ver, es tan importante reparar el LSP como las otras lesiones. Y el diagnóstico de las imágenes son importantes. Entonces, los síntomas, una lesión aguda, bueno, va a haber un dolor en la cara posterior, cierta rigidez, edema e inestabilidad, ¿no? Cuando ya se hace crónico, mayormente el paciente refiere a un dolor en la cara anterior de la rodilla y se queja de inestabilidad. Pero en el diagnóstico, lo más importante, y lo voy a recalcar bastante, es que hay que descartar la presencia de otras lesiones. A veces uno dice, bueno, es el LSP y ya, pues, ¿no? Pero realmente, como vemos, solo un grupito pequeño no tiene otras lesiones, la mayoría tiene. Entonces hay que aprender a hacer un examen completo de la rodilla para poder llegar a un buen diagnóstico y a un buen planeamiento. Bueno, ese es el cajón posterior, que es la prueba más conocida, ¿no?
Bueno, el cajón, bueno, normalmente la parte anterior de la tibia, en relación a la parte anterior del cóndilo femoral, cuando la rodilla está en 90 grados, hay una distancia de 1 centímetro. Cuando hay lesión del cruzado, esta tibia se tiende a desplazar hacia atrás y esta distancia va disminuyendo. Cuando es un grado 1, hay entre 0 a 5 milímetros de desplazamiento, en el grado 2, entre 5 a 10, y es cuando la tibia se pone a nivel del cóndilo, y el grado 3 cuando la tibia va por detrás de ese nivel, ¿no? Y en el grado 3, bueno, siempre hay que sospechar que ahí hay lesiones de otras cosas, sobre todo de la esquina, ¿no? De la esquina posterolateral. El step-off tiene una graduación parecida al cajón, igual se ve el desplazamiento posterior de la tibia. La prueba más, digamos, objetiva, pero que muchas veces la hacemos poco, es el cajón posterior, tanto en las lesiones agudas como en las crónicas. ¿Por qué? Porque la gradación de el cajón y el step-off es un poco subjetiva, y aparte, si tenemos un paciente obeso que tiene una rodilla con mucho tejido celular, a veces no se puede delimitar bien si es 4 milímetros, 5 milímetros o 1 centímetro. Es un poco difícil. Entonces, la manera más objetiva es hacerlo con las radiografías de estrés posterior y comparativas. Entonces, uno ve el desplazamiento posterior de la tibia acá en relación a la línea de Blumstadt, y entonces hace la comparación y con la diferencia uno ve el desplazamiento. Y eso ya ha sido estudiado, y hay incluso un cuadro comparativo entre lo que se halla en el cajón clásico que hacemos y lo que se hay en la radiografía de estrés. Pero como les digo, la ventaja de esto es que es medible, e incluso más fácil de comparar cuando es medible. La resonancia magnética en las agudas tiene alta especificidad y alta sensibilidad, pero en las crónicas no tiene tanto valor porque el cruzado posterior tiene cierta capacidad de repararse, uno puede ver la imagen completa y sin embargo funcionalmente no estar bien el LST. Pero sin embargo siempre es importante hacerla porque permite diagnosticar las otras lesiones que generalmente van a estar presentes. Cuando tenemos una lesión crónica es importante ver el alineamiento, tanto el VAR o si tiene valgo, y también el slope, o sea, la caída de la tibia. Si esta caída se pierde, estas tres condiciones, el VAR o valgo o la disminución del slope, van a hacer que nuestra reparación pueda fracasar. Y entonces, en algunos casos hay que considerar hacer una corrección de esta deformidad. Este es un pequeño esquema que más o menos nos puede orientar. En general, las aisladas, en cuanto al tratamiento, en general las aisladas se opta por un tratamiento no quirúrgico. Las de grado 2 y 3 agudas, pero asociadas a lesiones meniscales, a lesiones multiligamentarias o meniscales, bueno, hay que optar por la reconstrucción. En las de grado 3, que no responden al tratamiento no quirúrgico, o sea, las lesiones aisladas, habría que pensar en la reconstrucción. Y en las de grado 2 y grado 3, crónicas, sintomáticas, en primer término hay que ver un poco el alineamiento, tanto el axial como el lateral. Si este está alterado, bueno, hay que considerar una corrección probablemente, y después la reconstrucción, y si está bien, bueno, procederemos a la reconstrucción. Como les mencioné, el tratamiento no quirúrgico, que a veces no lo mencionaban como que, bueno, sí se puede hacer casi en todos, uno tenía un poco la idea, en realidad solo es útil en pocos casos. A largo plazo, y otro inconveniente del no quirúrgico es que se hace en lesiones que no tienen otras lesiones puras del cruzado. Entonces, lógicamente, si comparamos con una multiligamentaria y lo movilizamos, va a sentirse mejor, pero en una multiligamentaria no va a suceder eso. Entonces, a largo plazo, el tratamiento no quirúrgico subjetivamente da buenos resultados. En la evaluación clínica siempre hay cierto grado de inestabilidad, y radiológicamente, a largo plazo, si comparamos con la rodilla opuesta, va a haber cierto grado de artrosis. El tratamiento quirúrgico tiene, bueno, dos grandes grupos, digamos. La reparación, que actualmente algunos están pregonando, y es suturar los remanentes, y la reconstrucción, que hay básicamente la artroscópica pura y la inlay, que es una combinación de artroscópica y abierta. Y dentro del UNAS está
la reparación en un haz está la preservación de alguno de los haces, algo así como la aumentación que hacemos en la iglesia. Entonces, la reparación de remanentes, bueno, se hacen solo en agudas, se aprovecha la capacidad de reparación del LSP, básicamente en las que son desinserciones femorales, y es casi lo más frecuente. Hay que aprovechar, hay que ver que el remanente tenga buena calidad del tejido, lo cual a veces es un poco subjetivo, ¿no? O sea, determinar artroscópicamente cuál tiene buena calidad y cuál no tiene buena calidad puede ser un poco subjetivo. Y aún no hay estudios a largo plazo, ¿no? Hay estudios que muestran que ha ido relativamente bien, pero en realidad son pocos. En cuanto a la reconstrucción, que es colocar el injerto, bueno, se ve que hay mejoría funcional, sin embargo hay bajo retorno al nivel deportivo previo, hay cierta laxitud residual, a largo plazo siempre hay un poco de artrosis, y los resultados son difíciles de evaluar porque se asocian a otras lesiones. Para reparar, pues hay que recordar siempre la anatomía, los reparos que mencionamos anteriormente. A pesar de que se recomienda hacer esos reparos, todavía muchos colegas usan las agujas del reloj. La menciono porque se sigue usando. El problema de las agujas del reloj es que hay mucha variabilidad interobservador, a veces el notch es muy vertical, muy cerrado y puede complicar identificarlo adecuadamente. Y si no se hace una flexión a 90 grados y le pones un poquito más, no lo vas a identificar bien. Pero bueno, hay que tenerlo presente porque hay muchas personas que lo usan todavía. En la porción tibial, bueno, recordar, nuevamente muestro una imagen del esquema donde está la ubicación de los haces. En general, siempre se reemplaza el haz anterolateral. El posteromedial casi no se reemplaza, o sea, casi todo va enfocado a reemplazar el anterolateral, ¿no? Entonces, así como vimos en el video que presentaron de Comet al inicio, bueno, hay que poner la guía más o menos respetando 7 milímetros, y, y acá esta guía debe salir más o menos a nivel de la cresta, y ahí hacer el túnel, ¿no? El problema del LSP es la parte posterior, justamente la parte tibial. ¿Por qué? Porque tenemos a la arteria muy cerca, eso genera temor, genera un poco de inseguridad para entrar a esa zona. Y la otra es la visibilidad, ¿no? Miren, acá a veces cuando uno no está acostumbrado, esta es una maraña que ve y no sabe por dónde empezar. Bueno, esto hace que el riesgo de colocar mal el pin y ubicar bien esa zona sea un poco más difícil de hacer. Entonces, para evitar la lesión de la arteria poplitea, bueno, lo que podemos hacer es usar la fluoroscopía, que en general se usa poco, pero la fluoroscopía, aparte de evitar la lesión, también nos puede mejorar nuestra ubicación en forma más adecuada del pin. Y lo otro es la rodilla 90 grados. Miren acá la arteria cómo pasa pegadita cuando está en extensión y cuando se dobla la rodilla en 90 grados, miren cómo se separa, ¿no? Esto es importante y por eso es importante tener la rodilla libre en el momento y no comprimir esa zona para que esto se caiga hacia atrás y no tengamos esa complicación. Adicionalmente, debemos proteger la salida del pin para evitar que dañe la estructura, ¿no? Ponemos la cureta, a veces el último tramo en la perforación lo hacemos manualmente y a veces sacamos el pin antes de terminar la perforación. También tenemos que tener cuidado a la hora de poner la guía, de no pegarla mucho al cóndilo medial, sino lateralizarlo un poco, porque podría pasarnos esto, que lo peguemos mucho al cóndilo medial y nuestro túnel salga muy medial. Y realmente se ha visto que cuando sale más lateral es cuando mejor función para evitar la traslación cumple. La técnica inlay se hizo para evitar esta curva asesina, ¿no? La técnica inlay hay que hacer una incisión posterior y el gemelo lo tiramos hacia lateral y llegamos a la zona del LSP. Pero es una zona un poco frecuente, que la hacemos poco frecuente y da cierto temor por las estructuras vasculares. Bueno, en general el inlay es poner un taco óseo en la zona de inserción tibial y
Y bueno, si hacemos con doble as, poner dos ases en la parte anterior o un as, ¿no? El problema es el abordaje, que tiene que ser tanto artroscópico como abierto, la dificultad para colocar al paciente y siempre el riesgo de lesión vascular, ¿no? En un solo as, bueno, básicamente, como les mencioné anteriormente, es reconstruir el as anterolateral, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay que acostumbrarse un poquito a entrar, siempre aprovechar cuando uno hace una artroscopía y aprender a mirar esta parte, que es el portal posteromedial, y ahí pasamos la guía, y bueno, y limpiamos el lecho, y posteriormente ubicamos el centro. Ahí vemos que, mira, aquí está el cóndilo y aquí está la guía, y siempre un poco separado, no pegados al cóndilo, ahí sale nuestra guía, ¿no? En este caso protegemos la, la salida del pin con la misma guía, ¿no? Nosotros en general hacemos el túnel femoral con la misma broca, ¿no? Nos hemos acostumbrado así. Como hacemos un as, no tenemos mayor inconveniente, ¿no? Entonces ubicamos también el sitio adecuado para ponerlo y hacemos la perforación. Entonces después ya finalmente pasamos el injerto, ¿no? Que ya es la fase final, ¿no? de la colocación. Cuando se hacen dos haces, bueno, hay que ubicar los dos haces y identificamos dónde están, hacemos los túneles, generalmente el de arriba de 11 y el de abajo de 7 milímetros, pasamos los injertos y finalmente queda así. Hay particularidades en cuanto a la fijación, cuándo fijar el anterolateral y en cuántos Lucho, grados 2 el anterolateral. minutos. Ya, doc. El doble A tiene mayor dificultad porque puede construir los túneles, ese es técnicamente es más difícil, y en rodillas pequeñas, pues a veces un injerto de 10 milímetros no llena toda la pared. Entonces, preservar los remanentes es un poco difícil, sobre todo en la parte tibial, porque no permite ver bien. Sin embargo, los que han sugerido esta técnica, que puede tener una mejor revascularización, una mejor cicatrización, y puede ayudar un poco a recuperar la propiocepción más rápidamente. Sin embargo, no hay estudios a largo plazo. Comparando el inlay con un solo as, bueno, biomecánicamente el inlay es mejor, pero funcional y clínicamente hay similaridad en los resultados. El doble as y el as simple, biomecánicamente es mejor el doble as, pero funcional y clínicamente en el momento no hay mucha diferencia, ¿no? En cuanto al tipo de injerto, o otro injerto, o a los diferentes tipos de injerto, HTH, cuadríceps, los isquiotibiales, no hay diferencias. Entonces, en el postoperatorio, generalmente la mayoría menciona una inmovilización por 4 semanas, con una férula, una artesis. El objetivo es evitar la traslación posterior. Algunos ponen un pad debajo de la pantorrilla para que la tibia no caiga hacia atrás. Se hacen ejercicios isométricos, se moviliza la cadera, se fortalece el core. La carga parcial inmediata, si solo se repara el SP, hay que restringir un poco si se reparan otras estructuras. Hay que movilizar cuando ya se empieza la movilización, evitando las fuerzas que trasladen la tibia posteriormente. Y en conclusión, comparar los resultados de las técnicas, diferentes técnicas, es difícil porque por la poca frecuencia, por la poca casística, por la asociación a otras lesiones, y porque todavía hay pocos estudios a largo plazo. Lo interesante de esto es que ambos haces son sinérgicos y codominantes en todo el movimiento. La anatomía es compleja y es difícil de imitar, y los meniscos laterales nunca los reparamos, y estos podrían tener una función importante en el control de la degeneración. En el no quirúrgico, las lesiones aisladas solo son el 5% de casos, dan buenos resultados funcionales, pero a la larga también van a producir cierto desgaste en la articulación. En cuanto al quirúrgico, la selección del paciente es importante, una buena planificación, el túnel tibial es el punto crítico, y las diferentes técnicas dan similares resultados subjetivos y funcionales. Bueno, muchas gracias. Continuando con el webinar, pasaremos otro video de un auspiciador. Miriam, por favor.
Continuamos presentando, ¿es suficiente uno o dos haces en la reconstrucción? Y para eso he invitado a un amigo que lo he visto exponer mucho en Colombia y quiero que muestre lo que ellos hacen, que realmente me parece muy importante. Jaime, por favor. Ok, buenas noches. A ti, Rolando, muchas gracias por esta invitación. Creo que pues, voy a disfrutar muchísimo de la reunión, más cuando son con buenos amigos. Y el tema que me pusiste en particular me parece muy interesante porque es un tema que siempre tiene uno como planteamiento en los momentos en que se enfrenta uno a lesiones como las que vemos aquí en la primera diapositiva. Y es si ante una lesión de estas características en donde hay una ruptura evidente de la sustancia del ligamento cruzado posterior, o en una de estas lesiones en donde adicionalmente a la lesión del ligamento cruzado posterior hay lesiones concomitantes de otras estructuras, se pregunta uno si es suficiente tener tan solo un as para tratar de estabilizar el ligamento cruzado posterior, o si es mejor considerar la reconstrucción con un as adicional, es decir, con dos bandas. Y esta duda y esta inquietud me pareció muy interesante cuando estuve por primera vez en ISACOS y hubo una pregunta en el auditorio que se hizo un consenso de expertos. Y a todos los expertos se les puso esta misma imagen, sin los círculos, y se les pidió el favor a ellos que marcaran el lugar en donde ellos consideraban que debería ir el as anterolateral y el as posteromedial. La sorpresa de todo el auditorio es que no hubo consenso. La sorpresa de todo el auditorio es que la ubicación de los túneles variaba considerablemente entre todos los expertos. Y eran expertos de todo el mundo, pues ISACOS recoge precisamente esa característica, que podemos ir personas de todo el mundo. Así que, pues yo sigo pensando que en alguna medida el ligamento cruzado posterior sigue siendo el lado oscuro de la cirugía y que muchas veces nosotros intentamos hacer las cosas bien en cirugía y desafortunadamente con el tiempo vemos que los resultados no son los mejores y aún tenemos laxitudes residuales. Pero no perdamos la esperanza y yo creo que posiblemente lleguemos a encontrar la respuesta. Y es que veamos cuáles son los factores que son específicos para definir el tratamiento. Y yo creo que se pueden resumir en esto. Y es si este tipo de lesión es aislada o combinada, es decir, cuál es la gravedad de la lesión, el tiempo de evolución, si es aguda o crónica, si el paciente está asintomático o si el paciente tiene dolor y asociado tiene inestabilidad. Porque puede suceder que nosotros encontremos un paciente en nuestra consulta que no teniendo síntomas tiene inestabilidad. Y la pregunta es si a ese paciente que tiene una inestabilidad y puede ser con un step off importante, un grado 2 o un poco mayor, vamos a dejarlo simplemente en observación o si recomendaríamos que el paciente por su tipo de actividad, que sea deportista y que a pesar de que no esté sintomático, deberíamos considerar la reconstrucción de este ligamento cruzado posterior. De tal forma que nos encontramos con cuáles serían las indicaciones quirúrgicas. Y en los casos de agudo y crónico varían un poco. Yo considero que definitivamente en los casos agudos las avulsiones, sin considerarlo, bien sean ligamentarias u óseas cuando tenemos desinserciones, creería que vale la pena hacer una reparación, vale la pena hacer una fijación de este fragmento. En los casos de rupturas aisladas, la aumentación sigue siendo un reto. Si bien es cierto hacer aumentaciones en las lesiones del ligamento cruzado anterior, se nos facilitan por la ubicación del mismo. En el caso del ligamento cruzado posterior, hacer aumentaciones es un poco más complejo, máxime cuando tenemos otras estructuras que están indemnes. Y no dudaríamos en ningún caso que en los grado 3, pues haríamos una reconstrucción. Pero como bien lo mencionó Lucho, una ruptura aislada en un grado 3 es bastante extraña. Las lesiones del ligamento cruzado posterior casi siempre están asociadas a algún otro tipo de lesiones multiligamentarias o a lesiones meniscales o a lesiones osteocondrales. Y yo considero que en esos casos en que pueda haber una lesión de un ligamento cruzado posterior, un grado 2, con tendencia al 3, pero que no ha llegado al límite, porque clínicamente no consideramos que tenga más de esos 10 milímetros, pero está muy cerca.
pero tiene lesiones osteocondrales o meniscales, tal vez sea una buena oportunidad para poder considerar también reconstruir ese ligamento cruzado posterior. Y definitivamente en los casos crónicos, pues yo creo que cuando el ligamento no ha ido bien, el paciente sigue con síntomas y se vuelve mucho más sintomático, más doloroso, más inestable, pues definitivamente creo que es una indicación para reconstruir este ligamento. Y por qué no decirlo si esta inestabilidad se vuelve progresiva, y más aún si ya estamos viendo algunos cambios de artrosis temprana, porque recuerden ustedes que en las lesiones asociadas o en las lesiones combinadas, el ligamento cruzado posterior tiene la característica de que hace una deformidad en varo y un recurvatum y aumenta la presión en la articulación patelofemoral. Así que no es infrecuente que nuestros pacientes empiecen a tener síntomas de dolor patelofemoral teniendo un manejo conservador de un cruzado posterior, y vale la pena llamar sobre eso. Las consideraciones anatómicas que nosotros deberíamos tener para precisamente irnos introduciendo un poquito más en si tomamos la decisión de si es uno o dos haces, es que en el fémur, el ligamento cruzado posterior, su inserción está justo contra el borde del cartílago articular y en la parte superior del surco. Ese haz anterolateral se inserta en ese techo del surco y va hasta el final del surco, donde el surco termina y ya se vuelve una pared vertical. En ese momento aparece el haz posteromedial, que es mucho más distal, y por lo tanto, también en la parte posterior, en la tibia, es un poco más distal a comparación con el ligamento anterolateral, que es un poco más proximal. De todas maneras, lo relevante en la reconstrucción, sea lo uno o lo otro, es que lo que nosotros queremos es replicar la anatomía. Y creo que ese es el principio. Así que, pues, ¿dónde está el problema? El problema está en todos estos escenarios, en la localización de nuestros túneles, en los métodos que estamos utilizando para fijación, en la consideración de si existe un mal alineamiento o no, en el tipo de injertos que utilizamos e inclusive en la rehabilitación. Miren ustedes esta fotografía tomada del artículo de Noyes, en donde se ve la orientación del túnel de la tibia en la AP y miren la orientación del túnel de la tibia en la lateral. Están lejos los dos de estar en un sitio apropiado o en un sitio indicado. Y muy posiblemente el túnel femoral también esté en un lugar que no corresponde. De tal forma que nosotros, si no tenemos una adecuada localización, vamos a tener también una razón de las fallas. Pero miren en este mismo trabajo que no reconocer la inestabilidad de la esquina posterolateral es muy frecuente porque se confunde, porque a veces no sabemos hacer el diagnóstico clínico y eso conlleva que fallen con mucha frecuencia los ligamentos cruzados posteriores o minimizamos la lesión que tiene la esquina posterolateral y creemos que solamente con la reconstrucción del cruzado posterior va a ser más que suficiente. Inclusive, si tenemos nosotros pacientes con un mal alineamiento en varo, por ejemplo, creemos que si el paciente no es muy sintomático es mejor no hacerle nada, y yo creo que sí es primario que si el paciente tiene un varo y tiene una lesión asociada ligamentaria, se debe considerar inclusive primero su osteotomía o su reconstrucción simultánea, haciendo la osteotomía y haciendo la reconstrucción del ligamento. Esto hace que definitivamente puedan fallar estos tipos de reconstrucciones del ligamento cruzado posterior. Y en algunos casos nosotros nos vamos a operar pacientes que no tienen la indicación de operar, y lo vemos mucho en la literatura norteamericana con índices de masa corporal muy elevados. Inclusive en el grupo del PCL Study Group, del grupo de estudio de cruzado posterior, el doctor Jean-Philippe Laboureau nos presentó hace muchos años el uso de los ligamentos sintéticos. Inclusive un grupo de alemanes también nos presentó un grupo de ligamentos sintéticos para empezar a utilizarlos en razón de que era mucho más fácil, no teníamos que tomar injertos, no teníamos que sacrificar muchas de las estructuras tendinosas o ligamentarias en nuestros pacientes. Y lo cierto es que la historia natural de estos ligamentos nos mostró que fallaban con el tiempo y que el paciente estaba sometido a unas cargas excesivas en donde el comportamiento de la tensión sobre ese ligamento, que no es biológico, hacía que pudiera fallar o que se ensancharan los túneles de manera tan considerable que el paciente se empezara a volver inestable. De tal manera que, si vamos un poco atrás, una de las razones por las que se ha considerado que el ligamento cruzado posterior podría ir muy bien con un solo haz,
viene de este estudio de Andrew Amis, que en el año 94 nosotros estábamos empezando a aprender del ligamento cruzado posterior. Y él nos mostró con este estudio que si teníamos en cuenta las fibras anterolaterales, que él las calificó como las fibras posteriores del cruzado posterior y las fibras anteriores del cruzado posterior, para entender las siglas, si nosotros teníamos en cuenta eso, veíamos que la carga máxima era mucho mayor, la resistencia para las fibras anterolaterales comparadas con las otras, y que la energía que se necesitaba para que se produjera la falla en cualquiera de estas dos bandas era muchísimo mayor en el ligamento o en el haz anterolateral. De tal forma que él propuso al final de su trabajo que, dado que los dos haces tenían acciones muy recíprocas, era imposible reconstruir todo el ligamento con un solo injerto, por la amplitud del ligamento y por el comportamiento individual que tenían estos dos haces. Y que él sugería que en caso tal de que nosotros quisiéramos hacer un ligamento que se pareciera más al natural, pues deberíamos considerar el ligamento anterolateral y posteromedial para reconstruirlo. Pero sin embargo, ya que este ligamento posteromedial contribuía con muy poca parte de su grosor en cuanto al tamaño total del ligamento y en cuanto a la fuerza de resistencia que pudiera tener, pues él no justificaba que se aumentara el proceso en la cirugía, haciéndolo un poco más complejo y con mayores probabilidades de riesgo, y creía que solamente teniendo el haz anterolateral, que era el principal responsable del estabilizador de este desplazamiento posterior, pues él recomendaba que se hiciera solamente la reconstrucción del haz anterolateral y se escogiera el punto medio de esa haz anterolateral para hacer su reconstrucción. De ahí empezaron a surgir muchísimos trabajos posteriormente del grupo alemán, del grupo inglés en Estados Unidos, en donde el ligamento cruzado posterior se reconstruía con un solo haz, precisamente basado en este estudio. Me encontré con este trabajo publicado en la revista argentina de artroscopia de Alejandro Ranaleta, que él decía que el túnel que reproduzca la banda posteromedial va a producir una sobreconstricción en los primeros grados de flexión de la rodilla y va a tener un sometimiento de fuerzas muchísimo más alto que el ligamento cruzado nativo. Y él decía entonces que la banda posteromedial, en este artículo mencionaba, que era la peor opción para reconstruir un ligamento cruzado posterior con una sola banda, ratificando lo que se mencionó. Y es que este haz posteromedial está tenso en extensión y en máxima flexión. Durante todo el resto del arco de movimiento es el haz anterolateral el que tiene la principal responsabilidad. Y más adelante, él hablaba que la posición óptima de estos túneles femorales es aún muy discutida y que en principio uno podría guiarse por la huella para tratar de hacer la reproducción y la reinserción del ligamento cruzado posterior. Sin embargo, un injerto que vaya a reconstruir solamente el ligamento anterolateral va a reproducir un ligamento cruzado posterior mucho más competente, mucho más resistente al desplazamiento posterior durante casi todo el arco de movimiento. Y una banda en el centro de la huella eventualmente podría reconstituir ambas bandas, ya que si bien mejoraba la estabilidad entre los 0 y 45 grados de flexión con relación a la banda anterolateral, sometía al injerto a fuerzas superiores, lo que hacía una opción eventualmente poco deseable, considerando aún así que podría aplicarse una sola banda como opción de reconstrucción. Así que nos encontramos con un concepto del doctor Hartnett cuando estaba en Pittsburgh, que decía que reconstruir el haz anterolateral dependía en general de la severidad de la lesión que tuviera ese ligamento cruzado posterior. Él menciona inclusive... ¿Está por fondo de pantalla entonces? ¿Perdón? Él menciona Ahora. en... El doctor César Carreño creo que tiene que silenciar su micrófono. Gracias, doctor. Él menciona, inclusive en muchas presentaciones o en congresos, que la gran mayoría de sus reconstrucciones las hace con solamente el ligamento anterolateral y que él reconstruye el ligamento anterolateral y posteromedial si tiene unas lesiones severas o tiene lesiones asociadas y que él no duda que tiene un mejor control rotacional, pero que clínicamente sus pacientes van muy bien con solamente la reconstrucción del ligamento anterolateral.
Es decir, que si este ligamento anterolateral vamos a tomar la decisión de utilizar los dos haces, en el cruzado posterior los dos haces, este ligamento anterolateral, la recomendación de Gregory Fanelli es que lo fijáramos en 90 grados de flexión y el posteromedial en extensión completa, ya que la fijación en una sola posición, es decir, los dos en 90 grados de flexión o en extensión completa, iba a producir una sobreconstricción del injerto y definitivamente con el tiempo el ligamento terminaría elongándose, de tal manera que nuestra alegría de lograr una muy buena estabilidad intraoperatoria iba a verse afectada con el tiempo con una laxitud. Este artículo me parece muy interesante porque es un artículo que ganó un premio de investigación y en donde Nicholas Kennedy, que es un fellow que tuvo el doctor Laprat, hizo un trabajo en donde tomaron 9 piezas anatómicas, en donde ellos evaluaron el ligamento cruzado posterior manteniéndolo intacto, en el otro lo seccionaron y en otro grupo hicieron una reconstrucción aislada del ligamento anterolateral. Y estas pruebas las hicieron en diferentes grados de flexión, 75, 90 y 105 grados de flexión. Lo cierto es que durante todos los ángulos de fijación del injerto, en estos que mencioné, se restauró la laxitud de la rodilla a niveles similares al del ligamento cruzado posterior intacto. Sin embargo, la laxitud residual produjo aumentos significativos en la laxitud de la rodilla en comparación con el ligamento cruzado posterior intacto. Y definitivamente esta laxitud se vio también aumentada en los casos en que se mantenía la rodilla en flexión y se producía la rotación interna o externa. Un artículo muy interesante que empieza a decirnos que eventualmente, por lo menos en el laboratorio, el ligamento cruzado posterior puede y debería ser reconstruido con los dos haces. Este trabajo de Fanelli, que me parece que es muy valioso, lo publicó en el año 2012. Él dice que al comparar el ligamento cruzado posterior con un solo haz versus con los dos haces, los resultados fueron definitivamente superiores cuando se evaluaron las radiografías con estrés, con artrómetros y con 3 escalas diferentes de clasificación de ligamentos de la rodilla. Y ellos utilizaron el Tegner, el Lisholm y la escala del Hospital de Cirugía Especial en Nueva York. Definitivamente encontraron que ellos podían tener muchísimos mejores resultados si se consideraba hacer una reconstrucción con dos haces que con un solo haz. Este artículo, sin embargo, del doctor Chala, que lo presenta en el 2017, dice que no hubo diferencias entre las escalas de evaluación clínica de Lisholm y de Tegner en cuanto a funcionalidad y en cuanto a la característica clínica de sentir que el ligamento estaba estable, pero tuvieron un mejor puntaje de ILICA-DC con los dos haces. Él concluye que la reconstrucción con los dos haces comparado con un solo haz evidencia definitivamente una mejor estabilidad cuando se trata de evaluar la traslación posterior, que es la prueba que se hace con la radiografía con estrés o con los aparatos del telos. Yo considero que en este artículo ustedes ven que se toma en un metaanálisis todo el grupo de trabajos que se habían publicado desde ese entonces. Solamente había 3 artículos que eran aleatorizados, los otros eran cohortes o series de casos. Y lo interesante es que en los grupos en donde se hicieron los estudios aleatorizados, sí se encontró que había diferencias significativas entre los dos, en solo 2 de ellos y en el otro no. Este artículo que después Nicholas Kennedy publica más adelante en el 2013, después del que ya había presentado previamente, dice que la reconstrucción con los dos haces se aproxima mucho más a la cinemática del ligamento cruzado posterior comparándolo con el de una sola banda y que definitivamente el doble haz restringía aún más la traslación posterior entre los 15 y los 120 grados y que definitivamente la laxitud era menor al generar las rotaciones internas entre los 90 y los 120 grados de flexión. Pero, por otro lado, este artículo en donde comparan y hacen en un estudio de metaanálisis de solamente los estudios clínicos aleatorizados, incluyeron solo 4 estudios y no encontraron diferencias en las puntuaciones de función de la rodilla, ni con el Lisholm, ni con el Tegner,
y con los puntajes objetivos del ICADS en el seguimiento final. Creo que nos deja entonces en una sin salida. Y si nosotros analizamos y pensamos en si los ligamentos meniscofemorales son valiosos o no, miren ustedes esta fotografía de este artículo del doctor Ranaleta en donde muestra el ligamento cruzado posterior como el 1 y este número 2 pensaría uno que es la banda posteromedial, pero no, es el ligamento meniscofemoral. Y este ligamento meniscofemoral de Humphrey es un ligamento que puede tener diferencias en su grosor, en su presentación y en la magnitud. Y es lo que yo considero que puede hacer que sea muy difícil en algún momento reconocerlos y que en muchas ocasiones el mismo cirujano opte por la resección cuando considero que el preservar los remanentes de estructuras que pueden estar sanas contribuirá a tener un mejor resultado final. De una u otra forma, considero que los ligamentos meniscofemorales no deben ser echados al olvido y en muchos casos de lesiones complejas bien podrían suplirse considerando otras consideraciones, teniendo en cuenta otras consideraciones anatómicas y quirúrgicas. De tal forma que si nosotros nos encontramos ante una inestabilidad multiligamentaria, ¿cómo tomaríamos entonces la propuesta de fijar nuestros injertos si tenemos un solo as o si tenemos dos haces para hacer la reconstrucción? Si definitivamente tenemos una reconstrucción del ligamento anterolateral porque tenemos un solo as, la PRADE recomienda hacerlo la fijación en 90 grados de flexión y Fanelli en 70 grados de flexión. Pero si tenemos una combinación de cruzado posterior, de esquina posterolateral y de ligamento cruzado anterior, la recomendación es que primero se fije el cruzado posterior, después la esquina posterolateral y después el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, encontré un artículo, que no lo traje a colación, en donde menciona que ellos les va mucho mejor, a un grupo de coreanos les va mucho mejor haciendo primero la fijación del ligamento cruzado anterior y después del ligamento cruzado posterior. En una conversación con el doctor Laprat, precisamente al respecto, él decía que él tiene en su cabeza, en su imagen, comparando con la otra rodilla, el momento en el que el ligamento cruzado posterior y la rodilla está intacto y mira la posición que tienen los bordes anteriores del plato tibial. Y que él hace la fijación del ligamento y lo lleva hasta esa posición de tensión y es el punto en donde él se detiene. Creo que la sobretensión sobre el ligamento cruzado posterior al momento de hacer la fijación, si no se tiene el ligamento cruzado anterior y no se tiene esa experiencia, puede llevar a la sobretensión y a la sobreconstricción del mismo ligamento. Y finalmente, cuando se tiene la lesión del ligamento cruzado posterior, del anterior y del ligamento colateral medial en la segunda instancia, la recomendación es hacer primero el cruzado posterior, luego el anterior y luego el ligamento colateral medial, tal como se ve en la diapositiva con los grados de flexión que ellos habían recomendado previamente. Lo cierto es que en conclusión, de acuerdo a lo que yo pude encontrar y a mi experiencia, es muy difícil solo con el as anterolateral restituir la estabilidad y la biomecánica del ligamento cruzado posterior original. Y considero que los dos ases, aunque son de función diferente, son codominantes, es decir, cada uno tiene una función fundamental. Y aunque funcionan de manera independiente, no podemos obviar uno del otro. Yo creo que generalmente nos queda una sensación de laxitud residual cuando se reconstruye solamente el ligamento cruzado posterior con un as. Inclusive, hay un artículo de un ortopedista indio que muestra un video que está en el internet en donde ellos hacen una sobretensión sobre el ligamento cruzado anterior cuando queda una laxitud residual del ligamento cruzado posterior. Bastante interesante cuando nosotros sabemos que este ligamento cruzado anterior va a tener una apariencia en el momento artroscópico de laxitud o de poca tensión, cuando todo depende de la lesión específica del ligamento cruzado posterior y del desplazamiento, la subluxación que va a tener la tibia hacia la parte posterior. Así que yo estoy convencido que si quisiera escoger, escogería los dos ases en la medida en que sea posible, porque me va a proporcionar un mejor control rotacional. Yo creo sí que la experiencia nos ayuda a tomar esta decisión. Creo sí que es un poco más complejo definitivamente hacer dos ases que hacer un solo as, pero yo creo que es la oportunidad que tiene el paciente para poder tener una buena estabilidad y aunque biomecánicamente no se reproduzcan la función clínica,
sí creo que intrínsecamente la rodilla va a sufrir menos. Y a lo que todos nosotros queremos llevar a nuestros pacientes a que ese proceso artrósico que se ha iniciado con estas lesiones ligamentarias, pues se haga un poco más lento, que ese proceso de desgaste sea más fisiológico. Así que aunque no veamos nosotros que clínicamente hay diferencias con las pruebas que se hagan del Ipsum, del Tenner o cualquier otra, en la función clínica, porque el paciente se va a sentir bien, intrínsecamente la rodilla, si va a estar sometida a un mayor estrés, va a tener un pobre control rotacional comparado con el hecho de que se utilice un solo as. Y yo creo que, aunque las diferencias no sean mayores desde el punto de vista clínico, yo creo que sí vale la pena considerarlo. Y en los casos de cirugías de revisión, pues aún con mayor razón. Yo no creo que uno pueda irse con un solo as. Es cierto que en los casos en donde hay lesiones multiligamentarias, como lo mostré en la diapositiva anterior, uno estaría tentado a hacer un solo as porque uno ya está cansado y porque tiene muchas cosas para reconstruir. Pero yo creo que puede ser una buena opción. Y yo le prometí a Rolando que no iba a meterme dentro del escenario de hablar de la técnica que nosotros hemos venido desarrollando y haciéndole modificaciones y que presentamos en Cartagena el año pasado, pero pues que sea un abrebocas a la reconstrucción anatómica del ligamento cruzado posterior con los 4 ases, en la que nosotros consideramos que puede ser una solución a esos problemas de inestabilidad rotacional, en donde vamos a darle un control rotacional porque estamos teniendo en cuenta todos los puntos de inserción que creemos relevantes por disecciones anatómicas que realizamos con el doctor Miri y con el doctor Uribe, pensando en que definitivamente este ligamento iba a tener un mejor comportamiento. Y adicionalmente, porque en nuestro medio este tipo de soluciones son de bajo costo, son económicas, tienen una excelente posibilidad de poderse reproducir. Sí, sé que la técnica es mucho más compleja, pero una vez hecho el proceso de aprendizaje puede ser muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Eso es todo, Rolando. Bueno, continuamos. Igual te iba a preguntar sobre eso, Jaime, al final de la charla. Entonces anda buscando tus slides para mostrar que a mí me encanta esa técnica. Sí, al final de la charla. Sí, señor. Pero la tarea que me pusiste fue 1 ver 2 haces, así que yo pero no me iba a meter. Eso es para que después puedas presentar la otra. Pues. A ver, Vale. Okay, ahora continuamos con el doctor Horacio Rivarola, que es amigo de la casa, y él va a hacer complicaciones del ligamento cruzado posterior. Por favor, deja de compartir la pantalla para que pueda entrar Tacho. Bueno, entonces ahí están las fotitos donde demostraba lo joven que estaba Rolando y lo bien acompañado con el resto del equipo de Perú, que estamos hablando de las complicaciones y lo que nos comentaba Fanelli, cuáles son las lesiones que hemos enumerado y que vamos a empezar a desglosar una por una. La lesión neurovascular, como dijimos, es la más temida, no la más frecuente, y aquí lo demuestra un trabajo que fue publicado en el Arthroscopy por el grupo del Hospital Italiano, donde tuvieron un caso que intraoperatorio encontraron la lesión, la diagnosticaron, luego de soltar el manguito, se llenó todo el campo con sangre y dijeron, acá algo pasó, llamaron al vascular y fíjense, una laceración completa de la arteria proplitea, la cual requirió de un bypass. Pero cuando hablamos de las complicaciones y uno busca la frecuencia y la incidencia de las neurovasculares, están en relación al 1% cuando se habla del ligamento cruzado posterior aislado, como cirugía en sí, y se habla de que las lesiones en artroscopía son muy, pero muy bajas, 0.003%, por lo cual, en cirugía del ligamento cruzado posterior, tenemos que tener una atención extra. Y sobre todo, ¿en qué momento? El momento clave y el típico es este, cuando estamos haciendo nuestro túnel tibial, que más allá de que tengamos el control radioscópico, no significa que no tenemos la seguridad de que yo con mi fuerza no pueda seguir por la inercia y dañar la arteria, que se puede dañar como me muestra esta doble foto, a la izquierda con la mecha o a la derecha como se ve con el pin. Y esto es en una disección cadavérica, fíjense qué cerca está la relación de los vasos con la inserción tibial del ligamento cruzado posterior. Mi gran amigo, el doctor Facundo Gigante, publicó el año pasado una complicación posoperatoria. El paciente había salido de quirófano muy bien, se fue a la casa y en un control posoperatorio refiere dolor
aumento de la tumoración en región posterior de la rodilla con un latido que le llamaba la atención. Fíjense, le hicieron el estudio y descubrieron y diagnosticaron un pseudoaneurisma, por lo cual también tuvieron que hacer una reparación y bypass. Esto es para mostrarle, Rolando, como en un video de los cursos lo que realizamos con el Dr. Barclay. Este es un curso que hicimos en Estados Unidos, este es un video que me pasó el flaco, donde fíjense que luego de hacer una reconstrucción se exploró el paquete vasculonervioso y fíjense cómo se ve la cercanía y la lesión del mismo. Esto no es para generar temor, sino para generar respeto, saber que está muy cerca y que eso tenemos que lograr algunos tips para alejarlo un poquitito, pero ser cuidadoso porque este es el momento crítico en la cirugía. Cuando vemos algunas técnicas que nos dicen cómo poder mejorar y aumentar ese espacio, hay artículos que dicen, bueno, hacer una liberación cuidadosa de las partes blandas, o como nos enseñase Fanelli, dice, a mí me gusta hacer el abordaje posteromedial, yo pongo el dedo, protejo las estructuras nobles y hago mi túnel con el dedo protector. La realidad es que no todos tenemos el dedo de Fanelli. Sí recomendamos hacer un buen portal posteromedial, fíjense aquí cómo se ve, primero por transiluminación, mínimamente se abre la cápsula con una hoja de bisturí, hoja 11, o con una haste de una Kelly, lo abrimos, pasamos apuntando hacia el borde posterior, su orificio, entonces es muy útil la visión del portal posteromedial. Esto creo que ayuda mucho a tener una visión y ver la cercanía que tenemos con el paquete vasculonervioso. Una vez que uno hace este portal, es fundamental trabajar en la región posterior de la tibia. Entonces algunos dicen, sí, este es el momento de hacer una liberación capsular. Este trabajo del grupo de los orientales demuestra que se aumenta la distancia la arteria poplitea, pero sean cuidadosos, y fíjense esta imagen, porque si hacemos liberaciones muy extensivas posteriores e inferiores, también rompemos la cápsula y hay más extravasación de líquido. Así que no solucionemos o protejamos uno generando un segundo problema como podría ser un síndrome compartimental. Creemos muy importante entonces con este tipo de elementos como son la radiofrecuencia, hacer una liberación a demanda por delante del muñón del ligamento cruzado posterior, en un principio con radiofrecuencia, y luego seguido por ahí con un elemento motorizado, Jaeger, que no sea muy agresivo su punta, siempre mirando la cara tibial, la cara posterior de la tibia, no hacia el paquete, y haciendo una liberación a demanda, no tan agresiva. Cuando uno ve los trabajos dice, pero tranquilo, tenemos una distancia que en flexión se aumenta. Sí, lo que se aumenta, fíjense, como lo demuestra esta diapositiva, es de 2 a 3 milímetros. No porque esté trabajando en flexión voy a tener la seguridad de que trabajo más tranquilo. Sin duda que va a ser un resguardo más, pero no es el único. Creo sí muy importante que entonces con este tipo de guías vamos trabajando y haciendo una liberación Roma para llegar a esos 12 o 14 milímetros que queremos lograr para tener una buena huella de la tibia. Creo que es muy importante contar como estos elementos que son los elementos que es flip cutter, que cuando yo voy a trabajar no va a trabajar en el sentido anterógrado sino retrógrado, no voy a ir hacia los vasos, sino que una vez que salgo y estoy en la cara posterior de la tibia, voy a trabajar en forward hacia distal, de esa forma me voy a alejar. ¿Para qué? Para permitir entonces hacer una técnica con túnel completo, o como en este caso está descrito y se puede hacer como variante, utilizar la técnica de un all-in. Y se puede hacer con lo del portal anterolateral, ahora pasamos al portal posteromedial y controlamos su pasaje y ubicación de injerto. Es clave, entonces, cuando contamos con este flip cutter, con esta herramienta, podemos hacer nuestro túnel femoral de la misma forma, pero si no, como muy bien nos
demostración de la huella, y como ven, nos estamos posicionando más sobre la banda anterolateral. Se han descrito técnicas para disminuir el famoso ángulo de la muerte, el ángulo, esa curva que todos le tienen temor. Y la técnica Inlay, lo que llevaba cuando la hacían en forma abierta era que era engorrosa porque llevaba 3 tiempos: artroscópico, abierto y vuelta artroscópico, ya sea con uno o doble túnel al nivel femoral, pero siempre estaba el resguardo de decir, uy, tengo que ser muy cuidadoso en este abordaje, y eran cirugías que eran más tediosas. La verdad que nosotros para estas técnicas la dejamos principalmente cuando tenemos una abulsión con buena pastilla ósea. Por suerte, el advenimiento es en técnicas inlay artroscópicas, con botón en la pastilla a nivel articular y con un botón tarsal. Como complicación secundaria también se ha visto que puede ocurrir la osteonecrosis, y la osteonecrosis es más frecuente en el cóndilo medial por la lesión de la arteria genicular media. Son pocos los casos que demuestran esta complicación, como este case report. A los que toman injerto autólogo, la complicación de la fractura es una complicación que está presente en el 0.2 al 2.3%. Ser muy cuidadosos en la forma de tomar el injerto. Hay distintos trabajos que nos refieren cuáles son los recaudos que tenemos que tomar. Así, utilizar la microsierra y no utilizar el escoplo, que nuestra toma de injerto sea más bien trapezoidal y que nuestro taco sea no más de 25 milímetros y de 9 a 10 milímetros. Esto es clave para evitar esta complicación. Otra complicación descripta es la artrofibrosis, la rigidez o la pérdida de movimiento que podemos encontrar en este tipo de cirugías. Y es un problema cuando no llegan a la extensión o cuando extensión menor de 110 grados. Las causas saben que son multifactoriales. A veces uno dice, uy, lo terminé inmovilizando 6 semanas y después lo empecé a mover, tuvo una mala rehabilitación, y otras veces son por inadecuado posicionamiento de túneles o una tensión inadecuada del injerto. Tenemos que diagnosticar bien la causa para, si hace falta, hacer una lisis artroscópica, liberando adherencias y haciendo movilizaciones que sean muy controladas. Recuerden que esto habitualmente lo hacemos luego del segundo, el tercer mes, y ser muy controlado. ¿Por qué? Porque si no podemos dejar una rodilla laxa. Este es un paciente que nos tocó tratar, de 52 años, que se estaba tirando de un tobogán de agua. No se le abrió la compuerta, sino que se le abrió parcialmente los primeros 2 metros, se luxó la rodilla y cayó todo el trayecto con la rodilla luxada. Fue derivado a nuestro centro, le hicimos una técnica donde tratamos una técnica de una sola banda, era anterior y posterior, y fíjense este examen físico, medial, lateral. Ahora vamos a ver un Latchman, fíjense, con tope neto y corto. Evaluamos en 90 grados el cajón posterior, tenemos un buen tope, rodilla bien neta, bien firme y casi sin caída posterior. El paciente me manda muy contento, que sí, que esquió, que anduvo perfecto, pero esta no es la realidad de las lesiones del ligamento cruzado posterior, no es lo que más frecuentemente vemos. Por lo cual tienen que saber que la complicación más frecuente es la laxitud posterior residual. Es la más frecuente, sin duda. Es la más común. Y tenemos que ver por qué se da. Por imprecisiones diagnósticas, porque tuvimos lesiones que pasaron desapercibidas. Recuerden, la más frecuente es la de la esquina posterolateral, pero también asociada a la posteromedial y a desejes. A que hubo una discrepancia, una mala elección del injerto, una mala fijación. Sí, son distintas causas. Es fundamental entonces cuando hacemos la evaluación artroscópica, fíjense cómo estamos evaluando el compartimento medial y con la técnica del drive-thru a nivel del compartimento medial inframeniscal, de forma por la cual aquí, si no hacemos una reconstrucción, estamos pasando de lado una esquina posteromedial y esto va a ser causa de falla. Aquí en la foto nosotros hicimos técnica mini invasiva. Esta es una técnica de triple incisión que estamos aplicando ya hace varios años. La utilizamos con halo injerto, una fijación a nivel femoral
y la doble reconstrucción a nivel tibial, distal del ligamento colateral medial en su haz superficial. Le ponemos un arponcito aquí de forma subcutánea, vecino a la articulación, y la reconstrucción del popliteo, del posterior del POL, con este pequeño abordajecito. Cuando tenemos una lesión combinada del ángulo posterior externo, muchas veces requerimos de la técnica Laprade para hacer una técnica simultánea, artroscópico, y en un segundo tiempo la reconstrucción abierta. Pero otras veces, como nos pasó y hemos aprendido con las técnicas mini invasivas, fíjense, esta es una técnica que también la realiza el grupo de Monjau en España, que es de triple incisión, y hoy la que estamos utilizando es una técnica nuestra que utilizamos con doble incisión. Nos gusta mucho la doble incisión, un poquito más amplia a nivel distal, para lograr una buena tunelización, y en este caso la utilizamos para cirugías donde no tienen tanto componente rotacional, sino, sin lugar a duda, la técnica de Laprade es la que corresponde, y esa la hacemos por vía abierta. Cuando evaluamos la deficiencia del complejo posterolateral, 33% una mala, inadecuada colocación del túnel y del injerto, pero en un 31 casos también vieron varo asociado, o casos que hicieron reparación y que no tuvieron buenos resultados. Hay dos complicaciones que ya la vemos en menor frecuencia, pero las nombramos, que son la osificación heterotópica, que muchas veces se puede ver a la hora de reconstrucciones en ese túnel femoral que tenía un hueso muy duro, muy eburnio, y que lo hemos trabajado en forma, digamos, con mecha de 10, en forma con bastante resistencia. Puede ser una causa. Si no molesta, se lo controla, y si molesta, luego de los 12 meses, hacer la resección es la recomendación. Y por último, como lo dijimos, el síndrome compartimental. Cuando hacemos este tipo de cirugías, tienen que ser cirugías expeditivas, realizados por un equipo que tenga experiencia y entrenamiento, porque si no, ya sea por la lesión inicial de la cápsula posterior, la liberación que hagamos de la cápsula posterior y lateral, con el objetivo de alejar los vasos, y toda la extravasación de vasos, sepan que podemos aumentar el riesgo de este síndrome, que es una urgencia traumatológica y que debemos evitar. Como conclusión, podemos decir que las complicaciones están. Quien no tiene complicaciones es porque nunca ha operado, y en este caso las complicaciones intraoperatorias son complicaciones serias, severas, graves, por lo cual tenemos que conocerlas y evitarlas. Le hemos mostrado en esta charla algunos tips para proteger el aparato vasculonervioso y obviamente ser cuidadoso en la técnica. Y sin duda que ante la presencia de la complicación, lo primero que hay que hacer es reconocerla, y ahí es donde la experiencia del equipo y el manejo de las mismas marcan la diferencia en la evolución de nuestros pacientes. Por último, hay que invitar a todos nuestros amigos de Perú, que como saben, por un tema de la pandemia, hemos tenido que mover la fecha del congreso de este año, la hemos pasado para septiembre del año 2021. Sepan que Perú es nación invitada y que cuenta con todos los beneficios como si fuesen socios activos de la Asociación Argentina de Artroscopía. Vamos a tener buen asado y buen vino para recibirlos a todos. Así que, sin más, un abrazo enorme y espero tenerlos aquí con nosotros en la Argentina. Rolando. Buenas. Agradecemos a todos los ponentes las charlas tan bien elaboradas, y vamos a hacer algunas preguntas que están poniendo. El doctor Ugarte pregunta: en la reconstrucción de dos haces, Jaime, ¿cuál es el diámetro recomendable de los injertos? El diámetro de los injertos debe permitir que uno pueda tener un haz que sea mayor en grosor para el ligamento anterolateral, que pueda ser de 10 milímetros aproximadamente, un poco mayor, y para el haz posteromedial puede ser menor, puede ser de 7, 8 milímetros. De hecho, muchos artículos hacen la recomendación de que el haz anterolateral se haga la fijación con un fragmento de hueso, de tal manera que si se toma el Aquiles, pues se pueda utilizar ese segmento óseo para hacer la fijación y para poder garantizar que ese segmento del túnel
pueda estar rellenado con el cemento óseo y tener una mejor integración. Y para el haz posteromedial puede utilizarse un injerto que sea solamente de tejidos blandos. Pero la importancia está en el puente que debe existir entre los dos para que no se vayan a unir y no vayan a confluir de tal forma que se comporten como uno solo. Bueno, aprovechemos que está el doctor César Carreño. Dime, Horacio. No, yo quería, digamos, abrir un poquito el debate, porque sin duda que nos vamos a ir muy estimulados después de lo que nos mostró Jaime, de hacer una doble banda o intentar después hacer con la técnica de Jaime la reconstrucción hasta con 4 bandas. Pero creo fundamental que no dejemos pasar por alto las lesiones combinadas, porque si yo tengo una lesión del complejo medial o posteromedial, lateral o posterolateral, y si yo me pongo a hacer una doble banda con el riesgo de confluencia de túneles, la verdad que prefiero hacer una muy buena reconstrucción con una sola banda anterolateral y hacer en forma simultánea el posteromedial y el medial y el posteroexterno y el externo. Entonces, creo que por ahí eso es algo de debate, porque los resultados clínicos son buenos entre una banda y 2. Sin duda que con 2 bandas tenemos más estabilidad. Pero no dejemos ver el resto de las estructuras periféricas a la hora de tomar la decisión. A mí, sabiendo que es bien frecuente que el ligamento cruzado posterior casi no va solo, ¿no? No es una lesión pura. Yo creo que es una buena acotación. Vamos a aprovechar que está el doctor Carreño acá para el presidente del capítulo, para ver si quiere hacer alguna pregunta. César. Hola César, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Jaime? Un gusto verlo. Igualmente, recuerdo mucho las tan interesantes discusiones defendiendo usted a su hospital junto con otros hospitales en Bogotá. Realmente unas enseñanzas increíbles y Horacio, realmente un gusto verte. Sabemos que tú siempre eres bienvenido acá, tú juegas de local en Lima. Felicitaciones, Lucho, por tu exposición. Felicitaciones, doctor Rolando, por la moderación. Yo creo que ya se está más o menos viendo el esquema que queríamos justamente cuando conversamos con el doctor Suárez, de qué queríamos de que se discuta, ¿no? Y lo acaban de mencionar entre el doctor Mariño y el doctor Rivarola. Sabemos que las lesiones de cruzado posterior generalmente no van solas. Y yo quisiera preguntarle a ambos si cuando empezaron a hacerlas, las hacían ya las lesiones o reparaban los cruzados posteriores en un solo acto junto con las esquinas, tanto posterolaterales con la posteromediales o el cruzado anterior, o empezaban haciéndolo en dos tiempos. Quisiera que nos cuenten un poquito de cómo se iniciaron en esto, doctor Jimmy, agarrando un poquito de confianza, y Tacho. Pues mira, tienes toda la razón. Primero, nosotros no estábamos familiarizados con hacer una reconstrucción de cruzado posterior y nos tomaba muchísimo tiempo. Eran cirugías que solamente para el cruzado posterior podíamos llevar 4 horas y como bien lo mencionó Tacho, peleábamos tratando de separar toda la cápsula posterior. Así que en muchas ocasiones solamente reconstruíamos el cruzado posterior y después dejábamos para hacer otro momento la esquina posterolateral y muchas veces no reconocíamos que existían además de eso lesiones concomitantes. Inclusive, siempre nos habíamos preguntado si existe una lesión de cruzado posterior y una lesión de cruzado anterior. Pues reconstruyan, me preguntaban en una ocasión, ¿por qué no reconstruye el cruzado anterior, que es fácil? Reconstruye la esquina posterolateral y con la esquina posterolateral, si usted utiliza la técnica de la Pratt, con solamente tensionar la tibia hacia la parte anterior, usted está reduciendo la articulación y se está manteniendo en una buena posición. Eventualmente no tiene que hacer después un cruzado posterior. Creo que no es ilógico, pero nosotros lo hacíamos fraccionado, naturalmente lo hacíamos fraccionado. Y eso nos llevó a que nosotros tuviéramos errores y tuviéramos fallas y que residualmente tuviéramos laxitudes ligamentarias. Y naturalmente aprendimos primero a hacer una sola banda. Y yo llegué convencido a la universidad después de haber escuchado a Andrew de cerca a decirme, tú no necesitas tener 2 bandas, solamente con una es perfecto. Pues llegaba uno convencido que eso era así. Y aún sigo creyendo que en muchas circunstancias una sola banda es una buena solución por las condiciones mismas del paciente. Porque el tiempo quirúrgico se prolonga. Y por eso no creo que
pensar en una banda, 2 bandas y 4 bandas sea un mismo escenario. Creo que son cosas diferentes y es por eso que yo creo que el tema de la multiplicidad en la reconstrucción de las bandas pues depende de las condiciones de la rodilla per se y de las condiciones del paciente. Horacio. Completando la respuesta, César, yo creo que en mi formación tengo que agradecer mucho la suerte de haberme formado con el doctor Mario Larraín, que él ya hacía la técnica artroscópica en un primer tiempo y la abierta combinada en un mismo acto quirúrgico, pero sin duda que eran cirugías más prolongadas. Creo que hoy, con la posibilidad y el conocimiento que hay, entrenamientos en talleres cadavéricos con el... Se han acortado los tiempos, se han agilizado los gestos, y creo que ese tendría que ser el objetivo. Que nosotros, que encaminamos hoy una cirugía posterior, sabiendo que tenemos que tener más cuidados en ciertos pasos, pero que tiene que ser una cirugía dinámica y que tiene que tener los pasos bien reglados para que podamos hacer reconstrucciones en un tiempo. Lo peor que podemos hacer es, como nos decía Jaime, pero lo que yo sé hacer y lo más fácil es el ligamento cruzado anterior y después le hago el posterior. No, recordemos que la llave siempre es el cruzado posterior, alrededor de él gira todo lo de las esquinas y el cruzado anterior, así que arranquemos por el cruzado posterior y sin duda hagamos el tratamiento concomitante de las lesiones. Lucho. Bueno, igual, yo los primeros sí se hacía cruzado posterior y esquinas, una de las esquinas, y ya después, y ahora ya, bueno, trato de hacer un tiempo. Una pregunta para los tres. ¿En cuál de los ligamentos prefieren usar autoinjerto o si usan aloinjerto para construir tanto la esquina como el cruzado posterior? Comenzamos con Tacho. En lesiones multiligamentarias a nosotros nos gusta mucho la utilización de aloinjerto. Si tenemos que utilizar en el combo un autoinjerto, nos gusta el tendón cuadricipital para usar el cruzado posterior en una sola banda. Y luego, con un calcáneo Aquiles, hacemos doble banda para el posterior medial y el medial, o para utilizar en una reconstrucción de la PRADE con doble en fémur y pasando el tibio peroneo. Creo que la posibilidad de contar con aloinjertos en este tipo de lesiones es diferencial entre un centro y otro, y es diferencial en la disminución de los tiempos quirúrgicos. Nos gusta la combinación. Lucho. O sea, mi preferencia sería halo, pero a veces no tenemos la posibilidad del paciente de conseguir el halo. A veces usamos isquios de ambas rodillas, si es multi. Y si es LB, usamos isquio, ¿no? Eso es lo que más usamos. Jaime. Yo prefiero 1000 veces tener aloinjertos. Creo que una rodilla con una lesión de varios ligamentos o una lesión multiligamentaria está bastante maltratada. Y agredir a la rodilla tomando otros injertos, haciendo otras incisiones, me toma más tiempo quirúrgico. Así que, pues si de entrada sé qué es lo que tengo que hacer y tengo los aloinjertos en la mesa, me es mucho más fácil, más rápido y puedo obtener un muy buen resultado. No me aparto del hecho de que la integración de los autoinjertos es una gran ventaja y considero que en la actualidad, teniendo el HQ de moda, pues es una muy buena opción para poderlo utilizar para una sola banda. Comparto el concepto absoluto de Tacho, pero preferiblemente quisiera tener todo con halos y que mi cirugía se acortara en tiempos. Tenemos acá otra pregunta. Mi amigo Edgar Clavijo está en la red y está preguntando, ¿en el doble as hacen doble túnel en la tibia? Y si es uno solo, ¿cómo fijan el as posteromedial en extensión? Nosotros cuando hicimos doble banda, hacíamos un túnel tibial y solamente doble banda femoral, el anterolateral en 90 y el medial lo que lo hacíamos era entre 0 y 30 grados en extensión o 30 grados. Ahí la verdad que estamos entre lo que dice Fanelli y lo que dice la PRADE, pero lo hacemos más en 30 que en 0. Jaime.
Sí, definitivamente no utilizo doble túnel en la tibia. Me parece que la disección y la exposición de la pared posterior pues va a ser muy difícil y generalmente estos dos túneles terminan confluyendo. Y la anatomía, como bien la mostró Lucho en su presentación, pues no da para que uno pueda tener dos túneles con el suficiente espacio. Y generalmente la confluencia de estos dos hace que termine siendo un solo túnel ensanchado, así que yo no utilizo doble túnel, nunca he utilizado un doble túnel. Y si es la doble banda en el fémur, definitivamente el anterolateral en flexión y el posteromedial en extensión o en 30 grados de flexión, dependiendo de. ¿Y de qué depende? De la percepción que yo tenga de la estabilidad que me pueda dar en el momento de hacer la fijación. Es una decisión que tomo intraoperatoriamente. Lucho, ¿alguna diferencia? Bueno, yo nunca he hecho doble banda, pero teóricamente igual, ¿no? Si es 90, el antero lateral en 90 y el póstero medial en 30, ¿no? Acá hay otra pregunta que dicen, ¿usan ópticas de 70 grados? ¿Sí o no, Horacio? No hace falta. Ya, Lucho. No, tampoco. Jaime. No, tampoco. La usé mucho tiempo, inclusive compramos un lente de 70 grados para poder ver mejor. Pero la desorientación artroscópica era grandísima. Cuando ya nos familiarizamos mucho más con el abordaje posteromedial y haciendo el paso del lente y nos familiarizamos con la anatomía, no volvimos a necesitar el lente de 70, se quedó ahí guardado. Y la última pregunta, Jaime, no te vas a escapar. ¿4 o 5 bandas? No, 5 bandas es para que uno tenga una banda y se vaya uno a oír jazz. Las 4 bandas, mira, y no es el tema de la conferencia, pero yo te agradezco la pregunta. La razón de pensar en estas 4 bandas o estos 4 haces surgió del doctor Carlos Uribe cuando él decía que todos los resultados que había en ese momento para reconstrucción del ligamento cruzado posterior eran pobres. Y naturalmente queríamos desarrollar algo que se pareciera más a la anatomía. Y yo conociéndolo nos fuimos a hacer muchas disecciones de cadáveres junto con Klaus y tratamos de entender un poquito cómo se reproducía y cómo hacíamos estas disecciones. Y llegamos a la conclusión que eventualmente una disección anatómica nos podía servir para tener un mejor control rotacional. No estábamos lejos del principio del control rotacional. Y creo que lo logramos, creo que el resultado es bueno. De hecho, hubo una modificación que le hicimos después a la técnica y pasamos ya al ligamento en forma de un asa a través de los túneles en el fémur, lo cual nos ahorra la fijación en el fémur, evitando tener que usar tornillos o cualquier otro tipo de anclajes sobre la cortical, dejándolos suspendidos. Creemos que es una buena opción, pero aún nos falta más terreno para seguir trabajando con esta técnica, que si bien es cierto la usa desde hace mucho tiempo y como les digo yo, en casos muy seleccionados y con buenos resultados, y en donde la prueba del KT-1000 ha sido lo que me ha animado a seguir haciéndolo. En nuestro escenario, dentro del grupo de trabajo, es uno de nosotros el que tiene el KT-1000 y él siempre hacía la valoración, yo le mandaba a los pacientes, hacía la valoración y encontrábamos que el resultado era muy bueno comparándolo con el de la otra rodilla. Así que, pues, una vez que tengamos pruebas biomecánicas que nos permitan fortalecer un poquito más, podría hablar aún con más argumentos acerca de las bondades que pueda tener esta técnica. Tenemos una pregunta acá de Manuel Mosquera. En muchas lesiones de ligamento cruzado posterior hay remanentes que están insertados en fémur y tibia. La mayoría del anterolateral. ¿Qué hacen con estos remanentes? Comenzamos con Jaime. Yo trato de preservarlos, Manuel. Y la razón por la que trato de preservarlos es porque yo creo que estos remanentes contribuyen a la estabilidad del ligamento. Creo que es un error limpiar toda la pared del cruzado en su cóndilo, en la pared interna del cóndilo, y tratando de tener una exposición muy clara para poder hacer la fijación y encontrar los túneles. Si yo tengo un remanente que yo veo artroscópicamente que continúa y va desde el fémur hasta la tibia, o inclusive los meniscos femorales que considero que son fundamentales para favorecer aún más la estabilidad y restringir esa traslación posterior, los preservo. Pero es un reto, ¿ah? Es un reto preservar los remanentes, porque lo hace mucho más difícil. Y es un reto porque en muchas ocasiones, como bien lo mostré en la foto que les mencioné, este ligamento menisco femoral, el de Humphrey, muchas veces está muy engrosado y anterior, y hace difícil que uno pueda ubicar
y pasar uno de las bandas del posteromedial. Así que es un reto, pero yo preservo el remanente hasta donde me sea posible. Lucho. Sí, mientras sea posible, hay que preservarlo. Lo que pasa es que, sobre todo la parte posterior, la visibilidad se te hace difícil, ¿no? Pero alguna vez hemos respetado el Humphrey, alguna vez algún as del posteromedial que estaba ahí. Pero la desventaja mía es que siempre he manejado lesiones crónicas, ¿no? Que ya estaba todo degenerado y entonces ya es un poco difícil que esté en buenas condiciones, ¿no? Horacio. Bueno, primero que nada, qué bueno que tenemos al presidente de SLAR presente, siempre apoyando los eventos en Latinoamérica. Así que, Mosco querido, muchas gracias por tu pregunta. Coincido con lo que dijo Jaime y con el concepto de que siempre que haya un remanente que sea funcionante, dejarlo y conservarlo. Creo que la liberación minuciosa, la utilización de la radiofrecuencia y la utilización de, en este caso, por ahí los flip cutters, hace que sea un poquitito más sencillo su preservación. Es un challenge, como lo dicen, conservarlos, pero me parece que está bueno, de buen tejido y calidad, son súper, ayudan mucho en la estabilidad. Y el Mosco adicionalmente tiene un fundamento para preguntarnos eso, porque él actualmente está trabajando mucho en el tema de la preservación de lo que sean remanentes de ligamento y en el cruzado anterior con mayor razón. Y yo creo que se va por un buen camino. Yo creo que ese péndulo ha vuelto nuevamente, pero ahora tenemos mejores herramientas para poderlo lograr. Así que, pues, muy acertada la pregunta del Mosco. Y sigue preguntando, ¿los dejas solos o los retensas? Generalmente, si hago esa no es una decisión que no tomo al comienzo, sino la tomo al final. Yo hago la reconstrucción de las bandas, si hago las dos bandas o de una sola en caso de que sea multiligamentaria. Si veo que alguno de estos remanentes pueda retensarlo, intento hacerlo. Pero eso es aún más difícil porque hay que pasar suturas para poderlas traccionar y hacer estilo pull-outs para poder tratar de poner a su posición. En casos estos remanentes y en particular de una de las bandas, pues dificulta un poquito el hacer esos pull-outs cuando se ha creado el túnel, pero definitivamente no hago la retención al comienzo, sino lo hago posterior a la fijación y a la reconstrucción de los haces que voy a reconstruir. No sé, Horacio, ¿qué piensas? No, por ahí, para completar un poquitito el concepto, es muy difícil lograr el retensado del remanente. En otra variante y como otra posibilidad, podemos tener estos fiber tapes o utilizar los internal brace para lograr una aumentación de nuestras fibras. Creo que el abanico que se ha mostrado es el que tenemos que manejar y siempre lo que sí nos gusta es que los remanentes que contraemos sean funcionantes. Si están laxos y no tienen buen tejido, no perder el tiempo y hacer una mejor reconstrucción. Lucho, ¿algo que añadir? Y justo iba a decir lo último, ¿no? Si a veces es difícil saber cuándo está bien el remanente, ¿no? Uno lo ve, a veces lo palpa, pero funcionalmente uno exactamente no sabe si está bien. Pero siempre, bueno, la idea es tratar en el momento actual de preservar lo más posible, ¿no? Y de tensarlo, es difícil tensarlo si no se sabe que sí está en buen estado. Y es que es difícil saber uno si están en una adecuada posición de tensión, hasta tanto uno no le dé la estabilidad primaria a ese ligamento cruzado posterior. A mí me parece complicadísimo. A mí no me queda más que agradecer la participación de Jaime, de Horacio, de Lucho, para este webinar que realmente ha sido muy interesante y nos ha ilustrado, y dejar a César para las palabras de despedida del webinar. Agradezco que hayamos estado todos juntos. Sí, me uno a sus palabras, doctor Suárez. Realmente ha quedado muy clara las exposiciones. Felicitaciones, Luchín, por las exposiciones. Tu exposición bastante clara, la parte anatómica, un remember, como decimos, de esto. La experiencia de Tacho, siempre muy invalorable tu experiencia, Tacho, y la amistad que nos une. Y al doctor Jimmy, realmente esos 4 haces realmente nos dan que pensar y nos dan hincapié que se puede hacer y es cuestión realmente
de ordenarnos, de hacer bien y que con todos estos webinares que hay hoy en día por la pandemia, podamos ir aprendiendo cada vez un poquito más de ustedes, del grupo, y que América salga para adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia y Dios los bendiga. Los esperamos en un próximo webinar y ojalá que nos podamos ver personalmente pronto, doctor Mariño, doctor Rivarola, Luchín. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Nos vemos. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Buenas noches, luego, doctores. Buenas noches. Un abrazo para todos. Abrazo para todos, un placer como siempre. Igualmente, Chao, muchas Tacho. gracias. Qué lindo verlos, quiero ir a visitarlos por allá, los quiero ver, quiero abrazarlos. César, te sigo viendo en los webinars. Chao, chao. Sí, gracias, profesor. Chao, Jaimito, abrazo enorme, nos estamos viendo, cuídense mucho todos. Chao, Lucho. Chao, Rolando. gustazo. Chao a todos. Cuídense. Gracias. Rolando, de nuevo, gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias por esa invitación. Lo disfruté mucho. Gracias. Lucho, un gusto compartir contigo. Igual manera. Yo no sé si ya nos van a cortar, pero si no nos han cortado, yo he hecho la cuña. Yo creo que esa es una oportunidad para que nosotros sigamos creciendo como grupo, de todos los que nos interesa estar en estos temas que nos apasionan. A nosotros en Colombia nos pasa con el grupo, por ejemplo, en el que yo me encanta entrar y escuchar, que es el de la CARE, que lideran el grupo del Mosco, y es que son webinars que se pueden tardar 3 y 4 horas y todavía pie para seguir hablando y para seguir preguntando. Creo que a todos nos sucede eso y en esta época de confinamiento apenas nos da la oportunidad de hablar, empezamos a hablar de todo. Así que muchas gracias por esta invitación. Espero que nos volvamos a ver y que sigamos teniendo esta oportunidad de encontrarnos. Buenas noches para todos. No, gracias a usted, doctor Jaime, muy amable. Gracias. Nos vemos, Jaime. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao.